Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Escuela de Música número 10 en este miércoles 11 de marzo de 2025. Aquí en horario de centro de la Ciudad de México son las 7 de la noche. Y pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy es un día muy especial porque tenemos una masterclass que ahorita nuestra invitada nos hablará más a detalle, pero que me parece bien interesante, sobre todo por estos tiempos en los que estamos muchas veces muy acelerados en cuanto a actividades, a estar conectado mucho en cuestiones digitales. ¿Y qué pasa cuando es importante darnos una pausa justo para podernos reconectar a nivel emocional, a nivel físico? Y qué mejor manera, digamos, para hacerlo que haciendo algo con las manos, vaya, ¿no? Y estoy muy contenta ahora de presentarles en este espacio de la Escuela de Música a Mónica Luna Molina, que además de ser colega psicóloga, es una compañera de la carrera de hace tantos años que nos conocemos. Y el día de hoy, después de tanto tiempo, coincidimos justamente con ella en algo que ha venido trabajando y desarrollando en los últimos años, que ahorita nos va a platicar, llamado Mindful Weaving. Y se me hace bien, bien padre cómo este tipo de actividades pueden tener también ya digamos, un impacto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y que también es para salirnos un poquito de las cosas quizá más tradicionales o que generalmente se hablan del bienestar y de la salud mental. Y pues nada, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Mónica, te cedo el micrófono para que comiences y que justo nos platiques todo esto que has estado desarrollando en los últimos años, también que nos platiques de tu libro y, y todo este método que has estado desarrollando. Va. Hola, Cris. Gracias. Una estimada colega también está por acá, Carmen. Una compañera de generación que hace 20 años nos graduamos exactamente. Y una compañera del doctorado, Carmen. Entonces, por acá, entre los gremios de la psicología estamos. Entonces, me parece como una charla muy íntima en el cual compartimos muchas cosas y que creo que nuestro estandarte es la salud mental, ¿no? Entonces, hoy por hoy es lo que nos ocupa y nos preocupa también, ¿no? Pues un placer estar por acá compartiendo esos espacios. Creo que a lo largo de estos años, cada quien hace sus pininos en diferentes áreas. Reflexionaba la otra vez que después de 20 años no hay una sola manera de hacer psicología, ¿no? Sino hay muchas maneras y hay muchas vertientes. Entonces creo que cada quien va encontrando como su camino y luego de repente nos diversificamos desde el otro lado, desde otra postura, ¿no? Pero siempre hay una columna vertebral, ¿no? Pues por acá les quiero presentar lo que es Mindful Weaving. Es un proyecto en el cual estoy como muy enamorada, estoy como muy enfocada desde 2020 más o menos, desde el 2020. Llegó el tejido a mi vida, primero de una manera personal y después de una manera profesional. Y de alguna manera fue precisamente a partir de la tesis del doctorado, cuando estaba estudiándolo, que esta parte cognitiva, esta parte de tener muchas ideas, de tener muchas cosas que analizar. Y yo creo que en cualquier situación, yo lo viví desde la parte académica, pero creo que en cualquier profesión, cuando uno está inmerso en mucha estimulación cognitiva, en mucho esfuerzo cerebral,
todas estas conexiones que necesitamos hacer para poder cumplir nuestros objetivos, ya sea desde que eres contador, ingeniero, en este caso que nos compete creativos, músicos, pintores. Ahora sí que cualquier profesión o cualquier oficio, siempre hay una demanda por crear, ¿no? Ya sea desde la parte meramente intelectual o también desde la parte de crear con las manos. Y a mí llegó que de alguna u otra manera el tejido en el cual podría ser estos espacios para poder estar conmigo misma, ¿no? Era como un deadline en el cual yo tenía que presentar mi trabajo y yo tenía mis momentos de, así como todos estamos, full computadora, todo el proceso mental, y también había momentos full donde solamente yo tejía, ¿no? Entonces, cuando yo hacía este intercambio de actividades, veía cosas que antes no veía. O sea, la conexión sináptica que uno genera cuando trabaja con las manos ayuda, y hay bastante evidencia científica a la parte cognitiva cuando uno quiere lograr algún objetivo de mucha demanda mental, ¿no? Entonces, a veces nos desconectamos y pensamos que cuando no nos sale algo, cuando nos enfrascamos tanto y le consumimos muchas horas y de estar piense, y luego viene la rumiación, ¿no? La rumiación que no nos deja pensar, pero lo que podríamos hacer es cambiar el switch y hacer algo con nuestras manos. Mi propuesta es el tejido, pero puede ser desde la cerámica, el bordado, la pintura, el dibujo. Y cuando hace uno ese switch, uno regresa a este esfuerzo mental y el cerebro se ajusta y todas las endorfinas, la dopamina, la serotonina, hace todo este esfuerzo para que podamos cumplir esa exigencia cognitiva, ¿no? Así es como llegó el tejido. Lo puedo decir personal, profesional, porque me llegó primero desde mi vida, pero también para lograr una meta profesional, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir para poder entrar más en tema. Por acá. ¿Por ahí se ve? Perfecto. Ok. Pues le quise poner este título porque creo que todos somos artistas. De alguna u otra manera, artista podríamos definir como todo aquel que puede expresar a través del arte lo que siente, ¿no? Entonces, yo creo que es una práctica que poco es conocida, que cada vez se ha infundido más, pero también la relación con los artistas, ¿no? Ok, permítame un momento. Mm. ¿Sí? No, no quiere. ¿Ahí? Sí, ¿Sí? todo perfecto. Perfecto. Eso, ya. Que cuando uno tiene dos monitores. Ok, pues una persona en la vida me dijo hace muchos años que cuando estábamos en la carrera precisamente, que en la vida habría que encontrar una profesión, una vocación y un oficio. En aquellos años, en mis 20s, tenía clara la profesión. Hoy por hoy, si volverían a hacer, volvería a escoger ser psicóloga. Después la vida me llevó a ser mentora, a ser profesora, a ser maestra.
por mi paso por el TEC de Monterrey, a nivel universitario de educación superior. Toda esta parte de la investigación, toda esta parte del compartir el conocimiento. Creo que eso uno tiene que tener la sangre para eso, ¿no? Y después llegó el tejido, que lo adopté como un oficio, ¿no? Que de alguna u otra manera no conocía yo, no sabía como para qué era buena con mis manos, entre comillas, hasta que me di cuenta que los textiles realmente me encontraron, ¿no? Probé con la acuarela, probé con el óleo, probé con estas otras, incluso con la cerámica, pero realmente el que me atrapó más fueron los textiles, ¿no? Como que ahí encontré el tocar las fibras, me transmitía una cuestión diferente emocionalmente en comparación a la pintura. Y después, al momento en el que quise aterrizar todo en el libro, pues es como la lectura y también la escritura, pues se convirtieron en una pasión, ¿no? Y es como todo el método lo conformé en un libro que se llama Mindful Weaving, que es el método creativo y consciente para el bienestar, ¿no? Lo pueden encontrar en Amazon México, y por ahí está toda esta parte. Algunas personas le han llamado divulgación académica, divulgación científica. Es un libro que está escrito de un lenguaje muy accesible, pero también citando esta parte académica. Para mí es como muy importante saber quiénes antes que nosotros han escrito acerca de esto, ¿no? Pero también desde ahí el cómo elaborarlo como un método, ahí mi aportación, ¿no? Y la pregunta que quiero hacer por acá es, si su bloqueo creativo, que todos hemos tenido bloqueos creativos, no fuera una falta de talento, porque mucha gente piensa que es eso, sino más bien una saturación emocional. Entonces, quiero arrancar con esta pregunta, porque mi objetivo en este tiempo que vamos a compartir juntos es tejer el proceso creativo, ¿no? Todo lo que implica el tejer esta elaboración de todo lo que yo hago a través de la regulación emocional y la claridad creativa, pero a través del hilo. Entonces, espero cumplir el objetivo, que una vez que hemos concluido la charla, poder hacer una retroalimentación de que aprendimos qué es una regulación emocional y cómo el hilo nos da una claridad creativa. Con este preámbulo, creo firmemente que los artistas, cualquier tipo de artista, no sienten demasiado. Creo que es importante incluso sentir demasiado. Más bien es que perciben demasiado, ¿sí? O sea, me queda claro que los artistas somos esas personas que hemos aprendido a pensar fuera de la caja, ¿no? Y el pensar fuera de la caja de una manera disidente y de una manera disruptiva hace que veamos cosas que los demás no ven. Y la sensibilidad artística de la que hablo es una herramienta y es muy importante. Aquí el problema es que sin una regulación, que es mi objetivo enseñarles, puede convertirse en un desborde. Y creo que todos hemos pasado por este desborde que a cada quien nos manifiesta de diferentes maneras. Por tanto, el proceso creativo no es lineal, sino más bien es cíclico, ¿sí? Cuando entendemos que hay subidas y hay bajadas, a veces vemos como una línea de esa manera, como si fuera un electrocardiograma, pero realmente si empezamos a verlo como una espiral, le podemos dar un sentido diferente, ¿no? Entonces, nuestro sistema nervioso tiene una función básica, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es mantenerse a salvo. Siempre nuestro sistema nervioso
a veces lo mantenemos demasiado en el modo alerta, ¿no? O sea, cuando el sistema nervioso detecta amenaza, entra en modo alerta. Y hoy por hoy, creo que en este frenesí de la vida, constantemente estamos en modo alerta. Incluso hemos normalizado estar en modo alerta, que ya dejamos de escuchar nuestro cuerpo porque ya se vuelve normal y es como el pan de cada día y así me levanto, hago toda mi vida y así me duermo, ¿no? Entonces también como la invitación es, vamos a detenernos un poco, qué está pasando en mi vida, sin caer en la rumiación total, pero sí escuchar más nuestro cuerpo. Y desde ahí es no normalizar el cansancio, ¿no? Porque muchas veces lo atribuimos a que hay mucho trabajo, claro, qué bueno que hay trabajo, mucho trabajo, pero hasta dónde se convierte como una autoexplotación, hasta dónde se convierte como el por qué, el para qué estoy creando y estoy trabajando, pero también cuál es mi límite, ¿no? Para un artista, la amenaza puede ser una crítica, un rechazo. Creo que todas estas cosas hemos pasado por ella y no son fáciles. La comparación constante de que nunca somos suficientes. La exposición, o sea, pararse en un escenario, escribir un libro, una novela, declamar una poesía, componer algo, hacer una pintura, todo artista se expone, ¿no? El perfeccionismo, que mucha gente raya en eso, y la presión creativa, ¿no? De esos contratos que existen cuando están en la industria creativa de, pues tienes que crear, ¿no? Y en este crear contenido también se vuelve una presión creativa de estar creando siempre, 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 siempre. Y entonces uno deja de tener el sentido del por qué y para qué hago lo que hago. Entonces, con esto es como podemos dar sentido a esta imagen. Nuestro sistema nervioso del artista más o menos lo podríamos configurar de esta manera. Nuestro proceso creativo tiene tres grandes esferas. Está en alerta de la autoexigencia, el hipercontrol, el miedo a fallar, esta parte de la frustración de no me puedo equivocar. Se viene un colapso, que vienen los bloqueos, la procrastinación, que cuando uno se mete a desmenuzar la procrastinación, hay muchísima tela de donde cortar, ¿no? Porque unos procrastinan por miedo, otros procrastinan por una falta de disciplina, pero también hay una procrastinación muy especial que yo le he visto cuando son, ¿sabes? El deadline, pero tu sistema funciona cuando sabe que está el tiempo justo límite para lograrlo y entonces el sistema nervioso y el cerebro y la parte mental se ajustan también a ese estrés que responden muy bien y crean cosas maravillosas, ¿no? Entonces es como esa delgada línea del tiempo entre que casi lo voy a entregar, pero no lo puedo hacer antes porque a lo mejor me entra un poco de flojera y ponemos el pretexto de no estoy creativo, no estoy creativa, pero entonces vamos aplazando, aplazando, aplazando hasta que llega ese momento en el cual ya lo tengo que entregar y entonces nos metemos totalmente en la tarea y resultan cosas maravillosas. Claro, el costo es muy alto, ¿no? Y eso trae un agotamiento post a la entrega de algo, ¿no? Y por otro lado está la seguridad, ¿no? La curiosidad, el juego, la exploración, esta parte bonita del proceso creativo. Entonces, algo que quiero que quede muy claro es que esta creatividad profunda que tiene el artista ocurre sí y solo sí cuando tiene una seguridad
fisiológica. No solamente podemos pensar en la parte mental, no solamente podemos pensar en la parte emocional, tenemos que pensar en la parte fisiológica, en nuestro cuerpo, porque mucha gente lo pone como de lado, ¿no? O sea, este agotamiento, esta procrastinación, este hipercontrol, la hiperventilación, toda esta parte que sucede en nuestro cuerpo, lo normalizamos y lo dejamos a un lado y entonces eso no es necesario y esto es lo que no necesito ahorita. Ahorita necesito crear, ¿no? Y el cuerpo pasa la factura. Entonces, el bloqueo creativo no es incapacidad, porque después hay como mucha culpa, ¿no? Más bien, suceden los bloqueos creativos por una protección del sistema nervioso. Siempre he dicho que nuestro cuerpo, o sea, todo nuestro ente, para mí es como la máquina perfecta, sabe, sabe cómo reaccionar cada uno de nuestros órganos, de nuestros sentidos. Entonces, a la otra vez que nos suceda un bloqueo creativo, las invita a pensar un poco de por qué y para qué me está pasando esto, ¿no? ¿De qué se está protegiendo mi sistema nervioso? Ahora se preguntarán, bueno, Mónica, ¿y qué tiene que ver el tejido con el proceso creativo? Pues mucho. El tejido, para quien no lo sabía, es una de las primeras tecnologías humanas. Mucho antes de la imprenta, mucho antes de la escritura moderna y mucho antes de muchas estructuras sociales. O sea, el tejido estamos hablando de bastante tiempo y de muchísima historia, ¿no? Más de la que uno podría imaginar. En el libro hago un capítulo extenso de la historia del tejido que es muy linda, es muy bella. Hay desde una parte política bastante fuerte, pero también hay un nivel de supervivencia, ¿no? El tejido también está muy de la mano de cómo se fue creando por supervivencia y cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia. El telar en específico, o sea, cuando uno le dice tejido, la gente no automáticamente piensa en un crochet o en las dos agujas y la gente se evoca luego a las abuelas, ¿no? Y hay todo este cliché y hay todo este prejuicio de que solamente las abuelas, ¿no? Las abuelas son las buenas para eso. Cuando sea vieja o cuando sea viejo, quizá voy a tejer, ¿no? Ahorita de joven no lo necesito, ¿no? Aunque cada vez hay una tendencia en jóvenes bastante fuerte, algo que me emociona muchísimo, y en adolescentes. Y luego también el otro prejuicio es que los hombres no tejen, ¿no? Que solamente eso es para las mujeres. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Chile y a Perú, a unos congresos o festivales de tejido, donde fui a impartir el método, talleres, workshops, es, es fenomenal la cantidad de hombres que tejen, ¿no? O sea, tejen cosas maravillosas, muy creativos, o sea, lo que uno se puede imaginar lo hacen, son horas y horas y horas, no es un hobby, es ya parte de su vida, de cómo trabajo, ¿no? Pero también es como romper muchos paradigmas. En América del Sur, creo, en países como Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, Ecuador, por ahí hay como más sensibilización con respecto a que pues el tejido no tiene género, ¿no? O sea, que de alguna u otra manera todos podemos tejer, que es algo no exclusivamente como para las mujeres. Eh, incluso en la presentación que tuve del libro, en la Feria del Libro de Monterrey, cuando estuve por allá el año pasado, asistieron unos hombres, ¿no? Entonces, es como, bueno, como por dónde empiezo, ¿no? Como que este interés, de si lo podré hacer,
me conviene, no soy bueno con las manos, porque todo el mundo dice, es que no soy bueno con las manos, no me va a salir, ¿no? Y entonces, como que poco a poco ahí se va desterrando, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una deconstrucción primero, cultural, social, que también por ahí el feminismo puede servir para eso, ¿no? Entonces, una cosa es el crochet, otra cosa son las 2 agujas, que también son técnicas de tejido, ¿no? Y el telar, que yo creo que en su gran mayoría la gente lo ha escuchado, y el telar la gente lo asocia, si hablamos en un contexto mexicano, a Oaxaca, a Chiapas, donde son las indígenas que están con sus telares de cintura y tejen blusas maravillosas y faldas, pero es ellas, ¿no? Ellas son las que tejen, ellas, o sea, es como de repente también hay todo un prejuicio de solamente los indígenas, que son bastante buenos, tienen unos bordados maravillosos, unos tejidos, y es con respecto a ciertas culturas en nuestro país que tienen símbolos de las figuras geométricas que tejen, ¿no? Entonces, para mí el telar se ha transformado de alguna u otra manera en diversificar, ¿no? Porque hay muchos tipos de telares, ¿no? También en el libro hago una extensa explicación de todos los tipos de telares que existen, ¿no? Pero todos, no importa el tipo, porque hay varios, tiene 3 elementos fundamentales: el ritmo, la tensión y la estructura. Todo telar tiene esas 3 cosas, y todos podemos tener en cuenta esas 3 cosas al momento de crear algo. Cuando las manos repiten un patrón rítmico, ¿sí? Cuando uno hace constantemente durante cierta cantidad de tiempo, ¿qué pasa? La respiración se regula, la tensión se estabiliza y el cuerpo se calma. Incluso, muchas veces las mamás dicen, es que el niño es el que necesita aprender a tejer. Cuando me ha tocado, me piden que haga workshops para niños, que haga talleres para niños, y yo feliz y encantada en las escuelas, en las iniciativas, pero siempre trato de decir, ok, pero también papá y mamá pueden venir y organizar un taller especialmente para ellos. No solamente el niño, que hoy por hoy se necesita por toda esta adicción de las pantallas que hay, necesita también el niño esa parte, ¿no? Entonces casi siempre es que el otro es el que necesita, pero yo no. Pero cuando uno se da cuenta que cuando entras al tejido, que en el momento en el que lo haces, tu respiración, tu cuerpo, lo empiezas a escuchar. La mente está trabajando, la mente empieza y va y viene, y va y viene, y la rumiación mental, y empieza una cosa y luego la otra, y es normal al principio. Pero cuando tu respiración se va regulando y la vas escuchando, te vas calmando. Y la atención se concentra en lo que estoy haciendo, en lo que tengo enfrente de mí. La atención y la concentración, que no son videos de TikTok que son menos de 1 minuto, ¿no? Esa parte de la atención creo que también es necesaria recuperarla en los adultos. Y entonces lo que sucede es que el cuerpo se calma. Por tanto, existe una regulación emocional. Y entonces, al tener una regulación emocional, nuestro sistema nervioso está al 100 y está dispuesto a crear. Las manos son extensiones del sistema nervioso y a veces las olvidamos. Cuando las manos se encuentran en el ritmo, insisto, puede haber un ritmo al momento de dibujar, puede haber un ritmo al momento de pintar, puede haber un ritmo al momento de estar en el torno, en la cerámica, ¿no? Pero también hay un ritmo al momento de tener las fibras. El sistema nervioso encuentra
coherencia. Y cuando el sistema nervioso encuentra coherencia, no está en alerta, está con la disposición. Por tanto, el telar a mí me gusta mucho porque funciona como un metrónomo corporal. Y por acá sabemos que es un metrónomo, que sabemos la importancia de un metrónomo, en el caso específico de los artistas en la música, que es clave y súper importante. Entonces el telar es nuestro metrónomo corporal. Y la creatividad que vayamos a crear es esta tensión dinámica que la vamos haciendo conforme vamos tejiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vamos a tejer en el telar, cuando hay demasiada tensión, se rompe el hilo. Son maravillosos. Yo amo todos los tipos de fibras, ¿no? O sea, pero también cuando hay demasiada tensión, incluso en la vida, uno se rompe, ¿no? Hay una frase que dice mi abuela de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, encontrar el equilibrio es como parte de la vida, ¿no? Y eso el telar nos enseña a hacerlo. Pero luego cuando hay muy poca tensión, hay una pérdida de forma. Me tocaba cuando empezaba a hacer los primeros talleres con las mujeres, cuando venían muy tensas, cuando venían con muchísima angustia, ¿no? Y al final de cuentas la desbordaban al momento de tejer. Tejían súper apretado y era necesario que lo hicieran porque había, su cuerpo lo estaba demandando, pero me ha tocado que han quebrado telares, o sea, de tanta tensión, ¿no? Pues cuando se rompe el telar, pues sí, se rompen en ellas emocionalmente. Entonces, si lo vemos por un lado, es como, uy, rompió el telar. Pero no, no es malo. Era porque tenía que suceder. Vamos a darle lugar a eso, ¿no? Hay muchos telares y vuelvo a dar otro, ¿no? Pero pasar por ese rito en el cual es necesario escuchar al cuerpo, entonces, cuando se rompe es como soltar, y soltar también a través del llanto, y soltar también a través de las palabras. Y de nuevo, les vuelvo a dar otro telar, vuelven a hacer todo el proceso, todos los pasos, pero ya es una manera de tejer diferente. Pero luego me pasaba con las adolescentes específicamente, que el adolescente se escurre, ¿no? Se escurre en las sillas. El adolescente le pesa el cuerpo, ¿no? El andar. Y entonces tejían muy flojo, muy aguado. O sea, es como no había como la tensión, ¿no? Porque no existe en ese lapso de la vida, ¿no? Lo entendía porque era parte de su proceso de vida, ¿no? Pero también ellos se daban cuenta de, uy, pues a lo mejor no me está quedando bien. Y siempre digo, no es si está bien o si está mal. En el telar terapéutico no estamos buscando la perfección, más bien es darle sentido a lo que están creando, ¿no? Entonces se daban cuenta los adolescentes, las adolescentes en específico, que pues estaban muy sueltas en la vida, ¿no? Y es como que pues bueno, así salió, ok, ni modo, ¿no? O sea, le daban lugar y después las siguientes sesiones, los siguientes talleres iban ajustando cada vez más, o sea, les entraba una reflexión, pero esa reflexión llegaba a través de ellas mismas, ¿no? Por tanto, el tejido permite sentir esa tensión en tiempo real. Y con esta imagen es como quiero explicar que el telar como proceso creativo tenemos una parte la estructura y por otra parte la expresión. La estructura es la urdimbre. La urdimbre son todos estos hilos
que tejemos a nivel vertical, que cuando uno está en el telar, es lo que nos da la estructura de la vida, ¿no? Lo que nos da la disciplina, la intención y la continuidad. Porque a través de esta urdimbre, en la imagen, son todos los hilos que ven de manera vertical. Es aquí en donde voy a trabajar mi proceso. La expresión es la trama. Son todos los hilos que van de manera horizontal, que siempre se teje de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Siempre vamos cambiando simultáneamente, fila tras fila, porque vamos pasando a través de la urdimbre, por abajo y por arriba, por abajo y por arriba. Entonces, esta expresión que nos da la trama es cuando trabajamos la emoción, la intuición y la exploración. Cuando se junta la urdimbre con la trama, es cuando sucede la creación. Sin una no puede haber la otra. Entonces la creatividad surge cuando existen estas dos cosas, estructura y expresión, que es cuando se entrelazan. Entonces, para que nos quede un poco más claro, cuando tenemos una emoción, y hablo de tristeza, alegría, enojo, miedo, las emociones que tenemos como seres humanos, si solo vive en la mente, parece infinita. Todos nos hemos dado cuenta de eso. Recordemos que las emociones duran segundos, ¿no? La manera en cómo lo interpretamos, que cuando ya lo atravesamos al pensamiento, es cuando se vuelve infinita. Entonces la propuesta es que cuando la llevas al hilo, esa emoción, no se trata de que la reprimas, se trata de que la puedas usar, materializar. Cuando la llevas al hilo, se vuelve visible. Ves tu angustia, ves tu miedo en el telar, ves tu alegría, ves tu rabia. Y entonces el tejido se convierte en que lo interno en un objeto. Es decir, que cuando lo vemos afuera de mí, cambia nuestra relación con esa emoción. Entonces, el trabajo que hacemos con el telar es que todo mi mundo interno lo saco, lo deposito en el telar, que es a través de un objeto, y entonces hago conciencia de eso, y entonces ya lo hago consciente, y ya mi relación con respecto a la emoción ya cambia. Y ese es el modelo el cual cree el método de Mindful Weaving, que son las 5 dimensiones del proceso creativo. Por un lado tenemos la emoción, el estado emocional que se desea explorar o regular. Ahorita voy a ahondar en la emoción. El color, por acá, que son expertos en la colorometría, en todas nuestras facetas creativas es importante. Es esta energía simbólica que acompaña el proceso emocional, ¿no? Los colores no son ni fortuitos ni gratuitos. Y creo firmemente en el que nos dicen muchas cosas. La forma del telar. No es lo mismo tejer en un telar circular, a un telar triangular, a un telar cuadrado, a un telar hexagonal. Y entonces depende del tipo, de la forma del telar, es una emoción a trabajar en específico. Es decir, que la estructura geométrica sostiene la experiencia. Y por otro lado está la intención terapéutica. Siempre tiene que haber un propósito interno de la sesión del tejido, ¿no? No es nada más sí porque sí. Incluso a muchas cosas de la vida uno tiene que ponerle como la intención, ¿no? Y la dinámica del tejido es, hay una forma de tejer, el ritmo y el tipo de movimiento que favorece el proceso, ¿no?
Entonces, para que quede un poco más claro, es algo así. Cuando yo trabajo con las personas, el agotamiento, el burnout, el ya estoy hasta el que se trabaja con los colores verdes, con los colores blancos, y es en un telar cuadrado. Cuando trabajo con las personas, la rabia, el enojo, el coraje, la frustración, se trabaja a través de la dinámica del telar triangular. Cuando trabajo la alegría, que también es importante, ¿no? No solamente las emociones negativas, ¿no? La expresión, la gratitud, el expandirme, lo trabajo con un telar hexagonal en los colores amarillos, naranjas. Cuando trabajo la tristeza, pérdidas, melancolía, duelos, lo trabajo con el telar del corazón, con los colores marrones, negros. Y la ansiedad, pues es por excelencia, se trabaja con un telar circular, donde empezamos a tejer del centro a la periferia, y con los colores azules y morados. ¿Por qué esos colores? Porque tiene que ver con el significado de cada uno de ellos, ¿no? O sea, la rueda del color del tejido consciente es cada uno de ellos, nos da un porqué y un para qué. Podemos hacer las mezclas, pero cuando trabajo con una intención en específico, dependiendo de la emoción, pues sí, respetar como los colores, ¿no? Digo, también, cuando he trabajado talleres con niños, pues también esta diversidad de todos los colores del arco iris, pues también es válida y es necesaria, ¿no? Entonces, la sensibilidad no es el problema, es tu instrumento creativo. Y como todos sabemos, todo instrumento necesita afinación. Mi propuesta es que Mindful Weaving es una práctica para sostener esa intensidad, tu intensidad creativa, pero sin quemarte. Y hasta aquí mi intervención. Gracias por tejer este espacio. Se abre la sección de preguntas, dudas, cuestionamientos. Ahí están mis redes sociales y creo que hasta ahí quedó. ¿Sí? Ya volví. Oh, muy bien, Mónica, pues muchas gracias. Está bien interesante, sobre todo esta, esta parte que, bueno, ya lo había escuchado, me habías platicado, pero creo que está padre esto de para mencionar que qué es lo que a ti te llevó a esto. Digo, mencionas que fue en el 2020 y que fue a partir de cuestiones como más personales. No sé si también tiene que ver un poco mucho justo lo que estábamos viviendo en esa época, en esos años, particularmente en el mundo, pero justo todas estas bases de las que hablas a nivel, digamos, neurológico y cómo trabajarlas a través de esto, que es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero que lo nuevo ahora es la visión y el enfoque que se le está dando para que esta práctica no solo sea, al menos como yo lo entiendo, como el crear por crear, sino que tenga un propósito que además tiene ese beneficio, ¿no? A nivel del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo. Pero no sé si te gustaría como ampliar un poco más con respecto a cómo llegaste a esta práctica y cómo, y cuándo, en qué momento te diste cuenta o descubriste justo esto que nos estás explicando, como en ti, tal cual. Sí, bueno, en el 2020, obviamente, el contexto de pandemia, bueno, esta parte de estar encerrados y estas cosas, ¿no? Pero a mí me ocupaba mucho sacar la tesis, ¿no? O sea, yo tenía ya una fecha límite. Y entonces, pues en esta parte de la disciplina, o sea, descubrí esto
porque yo también, digo, soy mamá y me tenía que también hacerme cargo de mi hija, de las clases, ¿no? Entonces, ella está en una pedagogía que se llama la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía alemana que tiene más de 100 años, donde es trabajar con el cuerpo y es trabajar con el pensamiento, o sea, en el hacer, sentir y pensar, y donde no usan tecnología, no hay pantallas para enseñar a los niños, sino tiene que ver con un proceso de aprendizaje muy particular, ¿no? O sea, y respetar el desarrollo del niño. Una de las tantas clases es el tejido, ¿no? Entonces, en esta parte de yo hacerme cargo de ella y y llevarla encaminando, tenía 4 años, o sea, realmente era chiquita, era acuarelas y era dibujo y era tejido, eran esas cosas que uno tenía que hacer, acompañarla a final de cuentas, ¿no? Fue ahí donde dije, mira, o sea, pues tengo que entrarle al ruedo, ¿no? Entonces, cuando tenía mis ratos para estar con ella y tenía mis ratos para tener que escribir, fue en esa simbiosis donde me di cuenta, dije, algo está ocurriendo, ¿no? Comienzo yo, cuando ya salimos del encierro, comienzo yo con las mamás de los compañeros de la escuela, ¿no? De mi hija, pues yo te puedo enseñar. O sea, pues sí aprendí y de una manera muy autodidacta. Me inscribí a cursos, certificaciones, o sea, como que sí me metí, ¿no? Dije, pues te puedo enseñar como una manera de compartir, o sea, siempre he pensado que el conocimiento uno no debe de dejárselo, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Por eso escribí el libro, sino es como compartirlo. Y entonces empezó un círculo de mujeres, bastante lindo, que duró sus años cuando yo vivía en Cancún, antes de mudarnos para acá, para Chicago, que es donde estoy actualmente. Y con ese grupo de mujeres fue así como mis pininos y mis bases, porque era entenderlas a ellas, era verlas a ellas, todo lo que sucedía, todo lo que pasaba. Entonces era material empírico, así, en bandeja de plata. Y pues, siendo psicóloga, dije, y empecé a observar, y empecé a observar, y a hacer anotaciones. Y empezó como pues yo te enseño cómo, ¿no? Pero luego también se convirtió en un espacio seguro entre mujeres, ¿no? Al final de cuentas, los círculos de mujeres convocan a eso, ¿no? Y entonces llega un momento en el que entre más tejían, más hablaban. Era una necesidad de hablar y es que este es mi espacio semanal, es que este es mi espacio donde soy yo, donde nadie me critica, donde nadie me juzga, donde hablar de la maternidad, donde hablar de ser esposa, donde hablar de ser mujer, donde hablar va aquí, ¿no? Entonces se volvió en este espacio seguro donde también había una confidencialidad y un respeto por lo que se hablaba ahí, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro explico, ¿no? O sea, como que toda esta parte de la inspiración. Entonces, no era un, no era un grupo terapéutico, no era un grupo de ayuda, no era terapia grupal, lo tenía muy claro y ellas lo tenían muy claro. O sea, soy psicóloga, sí, pero esto no es terapia grupal. No, hablamos del arte terapéutico, hablamos de lo que el arte nos transmite, pero hay espacios de psicoterapia. Entonces, cuando yo sí veía cosas fuertes, es, por favor, atiéndete, ¿no? O sea, por favor, ve y busca este lugar porque se está desbordando. O sea, esta parte ética siempre la tuve como muy clara, ¿no? Porque al final de cuentas nos formaron de esa manera, no podemos transgredir. Y si era muy respetuosa de eso, ¿no? Hasta donde sí y hasta donde no. Y así entonces fue lo que duró ese círculo de mujeres, se fue contagiando, se abrieron más círculos, tuve círculos de adolescentes, o sea, cuando hablo de adolescentes porque las tenía ahí, ¿no? Había círculos de mamás con hijas, había círculos de niños, por ahí empezaron a verse adolescentes hombres, poco a poquito.
y así, ¿no? Entonces, como que también se configuró de esa manera. Ay. Adelante, Carmen, Julia. Buenas noches, ¿ahí sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues mucho gusto, ¿verdad? Gracias también por compartir este espacio, Mónica, y agradecerte porque, bueno, a lo mejor de aquí me surgieron muchas dudas, porque la verdad no pensé en qué tanto alcance podía tener, digo, me imaginaba, pero bueno, conociéndote, supongo que has leído mucho sobre el tema ya, y ahorita, pues escuchándote me surgieron más bien como muchas inquietudes, porque me parece muy interesante que sí hay un sinfín de técnicas, ¿no? Para podernos regular, autorregular, ¿no? Que probablemente no están tan aplicadas o tan llevadas a la práctica como otras, pero que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Desde los beneficios que mencionaste, pues sí, a nivel del cerebro, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel de todos los niveles, ¿no? Pero no me había puesto a pensar como en esa parte de desde el color, ¿no? Puede ser hasta una cuestión simbólica, pero también trae otros trasfondos. Entonces el hecho de pensar desde el color, de que si tejes apretado, suelto, ¿no? Yo estuve en el taller de corte y confección en la secundaria y me acordaba y dije, chino, todas las cosas, ¿no? ¿Qué color eliges? ¿Cómo tejes, ¿no? ¿Cómo bordas? O sea, un montón de cosas que no las sabía como profundizar y decir, oye, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Esto que mencionas. Entonces como que me dejaste con esa idea porque digo, veo tus posts y todo, ¿verdad? Y te conozco, pero como que no había pensado también desde en ese sentido, esa parte y digo, para no alargarme mucho, o sea, agradecerte porque supongo que lo hiciste chiquitito y es un montón de información. Pero esta parte me quedó también muy clara, el objetivo de crear, o sea, tener un objetivo que así como un objetivo en la música, en la pintura, en la escultura, o sea, parece que no, pero ese objetivo realmente le da un sentido al proceso. Y entonces, muchas veces yo creo que también tiene que ver con ese bloqueo creativo. O sea, pues, ay, tejes muy bonito, cantas muy bonito, pintas muy bonito. Pues sí, pero a veces no hay esa parte porque no hay claro ese, también puede ser, ¿no? De una de muchas cosas, ese objetivo de por qué. Y me llamaba mucho la atención, obviamente, porque me hizo clic, ¿no? En toda esta lista que pusiste de que si la crítica, el rechazo, la comparación, la exposición, en cualquiera de las, pues de las bellas artes, ¿no? Que sean, muchas veces, sí, o sea, cómo refleja que si uno no está bien también en esa parte, no se da, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, digo, tampoco no soy la mejor ni nada, ¿no? Pero en las habilidades o pocas que tengo, como que a mí me gusta mucho a veces hacerlo para mí cuando ando muy inestable, ¿no? Un poco, pero ya que alguien me escuche no me gusta, o sea, necesito hacerlo para mí, entonces me empezaba a caer toda esa parte de con qué objetivo es, qué padre que tú puedas compartir o te has tenido la oportunidad de compartir con otras mujeres, niños, jóvenes, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, como también desde la claridad de para qué lo hacemos, también eso nos va dando una estructura y a pesar de tener una estructura no limita a ser cuadrado, ¿no? Sino al contrario, de ahí poder ser más abierto. Entonces, nada más pues felicitarte por eso y ya todas las dudas que me queden, pues ya ojalá tengamos la oportunidad de vernos pronto Sí, claro, Carmen. y Sí, sí, platicar sí. con esto. Qué bueno Pero gracias que por hayas aprendido algo. Con que te hayas sí, llevado una cosa, ya. El sí, objetivo se tarea. cumplió. Sí, gracias. A ti. Y bueno, yo nada más por último quería mencionar que me llamó también mucho la atención esta anécdota que platicabas de en tu presentación del libro que llegaron algunos varones a ella. ¿Cómo, cómo con tu experiencia este acercamiento a este tipo de prácticas que generalmente se asocian con alguien de un género, cómo crees que sea la forma como para poder acercar a otras personas
en este caso varones, a este tipo de prácticas? Sí, es un reto, Cris, porque, insisto, está atravesado por una cuestión social y cultural muy fuerte. Pero por ahí es, no sé, invitarlos a que se permitan, porque creo que no se dan el permiso, ¿sabes? O sea, no exploran esa parte. De hecho, uno de ellos asistió a la presentación, compró el libro, lo voy a leer, dijo, y yo va, o sea, con todo lo que viene, ¿no? Dije, necesito una retroalimentación. Lo acabó, me escribió, me buscó y me dijo, no sabía todo esto del tejido, como que se sorprendió que hay mucha historia, ¿no? Quiero intentarlo. No sé si me va a salir o no, pero quiero intentarlo, no sé. ¿Me ayudas? Y yo sí, claro, ¿no? O sea, pero creo que es permitirse. Y como que ese eslabón o esa montañita es cuando ya dicen, va, estamos del otro lado. Pero llegar al punto de, sí, quiero hacerlo, cuesta. A lo mejor también el ver a otros hombres. En Argentina hay un colectivo de hombres tejedores, de hecho se llama Hombres Tejedores de Argentina. Tengo entendido que en la Ciudad de México también. Y van todas las semanas, no sé si un sábado o un domingo, a una plaza pública y se ponen a tejer, pero solamente los hombres, ¿no? O sea, como esta parte de expresar, ¿no? De exhibir, ¿no? De mira, Claro. es posible, ¿no? En Londres creo que también existe, bueno, desde allá como que nació, y poco a poco como en América Latina, ¿no? Pero va a llevar tiempo, o sea, como dejarnos, o sea, mucho. Y cuando voy a festivales de tejido, o sea, si van hombres, son muy, muy contados, ¿no? Pero luego también hay como todo este boom de, sí es posible, ¿no? Y entonces traen unas obras como maravillosas, unas creaciones y hacen sus talleres, sus workshops y dan sus pláticas, ¿no? Entonces, son como unicornios, dicen por ahí, ¿no? Entonces, son maravillosos, pero creo que cuando se permiten vivirlo y ven los beneficios, dicen, va. A lo mejor que al principio se puedan esconder, quizá, ¿no? Mejor adentro de su casa. Pero incluso es algo como muy sencillo, o sea, siempre empiezo como desde la hebra, o sea, primero siente la fibra, ¿no? Siente el tejido, tiene su olor, tiene su textura, es más áspero, o sea, que se permitan esta parte sensorial desde ahí también, incluso también para todas las personas, o sea, esta parte sensorial ya la hemos dañado bastante, ¿no? Y creo que es muy necesaria para la corporalidad, ¿no? Pero poco a poco, vas a ver, poco a poco. Okay. De la presentación, uno dijo, va, ahí vamos. En otra presentación a lo mejor van a ser dos y así. Nunca es tarde, no sé. A lo mejor aquí hay un chico que se llama Felipe Herrera, entonces a lo mejor de aquí sale otra persona. Y está bien, o sea, poco a poco, nada más es no quitar el dedo del renglón. Claro, y como bien mencionaste, está rico, Felipe. Como bien mencionaste, pues esta parte del atrevimiento, ¿no? Y qué interesante esto que mencionas de la gente en Argentina, incluso hasta haciéndolo en lugares públicos, ¿no? Qué gran mensaje también, ¿no? De llevarlo a ese punto del no precisamente esconderse o poderlo compartir con otras personas, ¿no? Sí. Pues Mónica, neta, qué gusto escuchar esto y saber toda esta parte, como bien también decía Carmen Julia, de que, bueno, muy, muy resumido, porque evidentemente esto ha tenido su tiempo de lectura, de investigación, de escribir, de plasmarlo.
y que lo hayas llevado a este punto con cosas tan concretas. Te agradezco mucho por haberlo hecho así. Sí, no sé si puedas repetir en dónde se puede encontrar tu libro, dónde te Sí, podemos seguir en redes, qué podemos ver por ahí. va. El libro lo encuentran en Amazon, Amazon México. Eh, Mis redes sociales están aquí. Bueno, LinkedIn, todos por ahí desde la parte profesional. Mónica Luna Molina, PSD. Tengo una página al cual pueden entrar, monicaluna.com, donde ahí también hay mucho que ahondo acerca de los telares. Y en redes sociales, específicamente en Instagram, es mindful.weaving, donde por ahí también estamos como compartiendo cosas, ¿no? Claro, perfecto. Y sobre todo ese tipo de información tan valiosa para todas las personas que creamos o nos atrevemos a crear. Y como bien dijiste al inicio, pues que todas las personas podemos ser artistas, ¿no? Sí, Y sí, totalmente, ¿no? Y qué importante pues tener esta parte bien clara. Y pues bueno, justo por eso me gustaría mostrarte algo por acá y es brindarte un pequeño reconocimiento, pues justamente por esta participación justo esta masterclass de Mindful Weaving, la práctica que los artistas no sabían que necesitaban, llevado a cabo este día, miércoles 11 de marzo de 2026, como parte de nuestra iniciativa de formación gratuita para el bienestar y desarrollo integral de la comunidad artística y creativa. Entonces, al rato te lo mando, ahí te lo comparto. Y pues justo a quienes estén por acá todavía, quien quiera también tener su reconocimiento de asistencia a esta clase, aquí en el chat les puse un link donde es muy sencillo, solo tienen que llenar como nombre y apellidos o cómo quieren que aparezca tal cual este reconocimiento, a qué correo electrónico quieren que se los envíe y en el transcurso de la semana se los estaré haciendo llegar para que lo tengan por ahí. Y pues bueno, eso compartirles y pues bueno, Mónica, muchas gracias. Justo esto, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu espacio, por la preparación. Eh, Estaría increíble poder crear más cosas en algún otro momento para tu comunidad también y poder unir esfuerzos sobre todo para estos espacios tan necesarios, ¿no? Estos espacios que puedan ser espacios seguros, espacios íntimos para poder compartir, pues ahora sí, nuestro andar y en va. este caso en el tejido, ¿no? Y bueno, Sí, yo aprovecho justo esta última parte también de anuncios, solo para también compartirles por acá, déjenme ahora les paso, les presento otra ventana. Ah, bueno, por acá está el formulario para el tema de los reconocimientos. Como ven, solo son 3 cosas a contestar y es más que suficiente para eso. Y nada más comentarles que, bueno, acá, además de las formaciones que tenemos en esta parte de la escuela de música, están los talleres gratuitos como este o las clases. Y en este caso, ahora están las Master Labs, que son talleres que comenzamos desde principios de año, que es toda una formación que dura 12 meses. Y en este caso les invito a que quien quiera participar en este taller número 3 que corresponde al mes de marzo, lo vamos a tener el miércoles 25 y que justo tiene que ver con algo que se mencionó por acá y que también fue parte de una charla que di más temprano, que tiene que ver con justo este llamado el síndrome del impostor o de la impostora, ¿no? Y pues bueno, en estas formaciones hay diferentes, estos duran 2 horas, tienen diferentes materiales, acceso a las grabaciones, también esto pues tal cual, todo el kit digital para que puedan prepararse justo para sus clases y tal cual pues son herramientas relacionadas a salud mental, neurociencias, integrando la parte del negocio de la música o las actividades creativas, ¿no? Y bueno, pues les hago esta atenta invitación a quien quiera participar.
Evidentemente todas las personas que estén acá, todos quienes sean parte de nuestra red de aliados y colaboradores tienen justo tarifas preferenciales, justo también en apoyo para los creativos independientes. Entonces, pues bueno, eso se los dejo por acá. Y también que sepan que los talleres anteriores, tanto el de enero como el de febrero, también están disponibles on demand para quien guste. Esto también tiene que ver con algo que mencionabas hace un rato, que tiene que ver justo con la regulación emocional y también todo lo que tiene que ver con el estrés crónico o el burnout. Entonces, pues, para esto, antes de pensar en creación y en negocio, primero tenemos que pensar en regulación de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y estas cosas que son la base, aunque pareciera que es lo último, realmente esto es lo principal para podernos desarrollar como creativos, como artistas, como por cualquier tipo de profesional y poder crear. Y bueno, pues ya después de los anuncios parroquiales, pues nuevamente te doy las gracias, Mónica, por tu aportación. Muchas gracias por reencontrarnos por acá y espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. No, a ustedes que pasen una bonita noche y pues ahí está el tejido. El tejido es bastante bondadoso y cuando quieran pueden acercarse a él. Cualquier duda o pregunta me pueden buscar y con mucho gusto los puedo asesorar. Perfecto. Pues con esto cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente a los participantes. Esta grabación va a estar disponible durante una semana, entonces también la vamos a poder ver en el canal de YouTube. Ahí les voy a estar avisando en redes y pues igualmente que tengan muy bonita noche, que descansen y nos vemos pronto. Bye. Buenas noches. Chao.